Buenas tardes. Mire, yo soy defensor de la libertad de prensa. Ya he presentado anteproyectos, algunos se ha prohijado, que es a la protección al denunciante de sus bienes contra las medidas cautelares, inclusive a los medios de comunicación social. Yo tengo la posición de que aquí una de las pirámides de la democracia es la libertad de prensa. Y a algunos no les gustará, pero creo que eso realza la democracia en Panamá. Cuando salió la ley de protección de datos, evidentemente, en la Asamblea había el pensamiento que tenía que haber una protección, claro, de datos personales, pero se obvió que no se puede restringir la libertad de prensa. Y hubo dos medios, inclusive que me motivaron a mí a llevar a la Defensoría del Pueblo unas sanciones en primera instancia del ANTAI, Diario La Verdad Digital, el Diario La Prensa, en cuanto a información de acceso público inclusive, haciendo el derecho a la libertad que establece la Ley C del 2002 y habiéndole suministrado la información a los medios de comunicación por el hecho de haber presentado una imagen de figuras públicas, ahí gravitó una sanción. Y el fundamento, la Ley 81 de protección de datos, es un contrapelo a lo que son las convenciones de la libertad. Y yo creo que esta es la oportunidad de ajustar lo que yo pienso que hubo un error en la redacción de esa norma de la Ley 81 de protección de datos. Y yo pienso que cuando hay una información inexacta, existe una norma jurídica que no quiere ser aplicada por algunos, pero exige la rectificación, el derecho a réplica. Y el que no está de acuerdo, pues puede invocarla y hacer las modificaciones que corresponden. Yo creo que como defensor de la democracia, y no necesariamente yo soy la figura más querida de los medios de comunicación social, pero yo he aprendido a aceptar mi condición como figura pública y de que me metí en este camino de la política electoral, ha sido como un foco de cuestionamiento y después que yo hablé con mi familia, aceptamos que para esto nos hemos metido sin estrés alguno, ninguna censura a un medio de comunicación, porque creo que el ciudadano es el que debe pasar la factura correspondiente, no leyendo un medio si no quiere leerlo, no viendo una televisión si no quiere verla, pero que se fortalezca la libertad de prensa. Y este es el anteproyecto que yo presento, es algo sencillo, corto, pero para favorecer la libertad de prensa de los medios de comunicación social. En sentencia del Pleno, y ya con esto termino, en sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del 11 de abril del 2014, la Corte definió en derecho cuál debe ser el comportamiento de las autoridades, funcionarios o personajes de relevancia pública ante la crítica de los ciudadanos, porque los que se oponen a la libertad de prensa muchas veces son figuras públicas, a veces hasta cuestionados y sujetos a procesos penales. Esos son los que se cuestionan, los que objetan lo que es la libertad de prensa en este país. Y la Corte dijo, hay que resaltar que es cierto que bajo la óptica de las legislaciones supranacionales en materia de derechos humanos se ha señalado que la persona al asumir un cargo público se convierte en una persona de relevancia pública, por lo cual se expone inevitablemente y deliberadamente una fiscalización atenta de sus actos y esto tanto por los periodistas como por la multitud de ciudadanos y por ello debe mostrarse más tolerante. Y el artículo, sin tocarle, porque el antecedente lo ubiqué, fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo el artículo establece una adición, el 36A de la Ley de Protección de Datos y reza, las disposiciones de la presente ley no serán aplicables al ejercicio de la labor periodística que realizan los medios de comunicación social en Panamá al tenor de lo que dispone la Constitución Política. Y es lo que yo les pongo en este momento del prohijamiento. Yo creo que es algo sencillo y de qué estamos hechos los panameños y sobre todo la figura política. Si así, como yo he aprendido a soportar aspectos inclusive poco comprensibles de algunos medios de comunicación, inclusive hay un medio digital que por default detesta a Ricardo Lombani, por ahí voy yo también, y defiendo la libertad de prensa de ese medio digital. Enhorabuena, esto es Panamá y debemos defender la democracia. Yo les pido, por favor, en esta etapa de prohijamiento, porque en esto estamos, que le den un espaldarazo y empecemos a discutir si nos merecemos o no nos merecemos una libertad de prensa. Yo me inclino en defender la libertad de prensa, me inclino por defender la libertad de expresión y los proyectos que yo he presentado
siempre llevan por norte esa defensa, porque creo que así se fortalece la democracia en la República de Panamá. Que habrá gente que no le gusta, bueno, enhorabuena, para eso estamos en el debate. Esto es lo que debo en este momento limitarme a conversar con ustedes. Este es el momento del pronunciamiento, usted verá los pros y los contras, pero yo creo que nosotros nos puede ensalzar como República de Panamá, fortaleciendo la libertad de prensa. Si usted no está de acuerdo con un medio, ese es su derecho. El medio tendrá la oportunidad y sus editoriales. Bueno, hay personas que yo creo que dicen cosas inadecuadas en un medio, solamente me sonrío. Un día, ya con esto termino, escuché a un periodista que sale en televisión y de una radio que a mí me habían contratado en el Consejo de Seguridad cuando estaba Varela. Ese señor ni lo conozco. Y yo me reí, mira lo que está inventando. Pero esos inventores, algunos lo siguen, pero defiendo la libertad de decir su lírica. Ese es su derecho. Debemos defender la labor periodística en Panamá para no transitar como países del Medio Oriente, en donde se cuestiona. Y muchas cosas que salen que están en la pigota pública, como los auxilios económicos del FARU, fueron por los medios de comunicación. No hubiéramos enterado por ello. Entonces, defendámoslo, es nuestro derecho. Muchas gracias, apreciados comisionados. Y en el procedimiento estoy para ver si usted le den el beneplácito. Muchas gracias.